Cuando usted guste, ya puede comenzar con la capacitación, continuando con los temas que tenemos pendientes. Ya no hay problema. Usted me va a ayudar con la presentación. No, no la tiene usted. Deme un segundito. Voy a ver en este momento, sí, por favor. Ya, listo. Si no, yo le paso para que usted la pueda. Yo comienzo a compartir si usted desea. Me confirman si pueden observar. Sí es visible, licenciada. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la capacitación del día de hoy. Espero que con Jenny les haya ido bien y vamos a continuar con el módulo 2, cuidados generales. Entre los temas que vamos a abordar se encuentran cuidados de nutrición enteral y parenteral en UCI, la sedación, el control del dolor y el delirium en cuidados intensivos, accesos vasculares en medicina intensiva. Bueno, es la modalidad, ustedes ya la conocen y al final vamos a hacer el plenario de preguntas. Empezamos con los cuidados generales. ¿De qué se trata? La UCI debe ser una UCI de puertas abiertas, es decir, que permite el ingreso de pacientes, pero siempre UCI va a permitir el ingreso de pacientes con pronóstico, porque si un paciente no tiene pronóstico, el paciente es imposible que ingrese porque vamos a limitar, a gastar recursos, tiempo, atención y ahora que son tan valiosas las camas en UCI, debemos conocer que una cama puede servir a otra persona que sí tiene probabilidades de vivir y sobre todo UCI recibe a pacientes que van a ser útiles a la sociedad. Sí, y ese es el objetivo de UCI, entregar a sus familiares, entregar a la sociedad una persona que va a ser útil a la sociedad, no una carga, como lastimosamente es el término que se denomina, ¿no? Si es un paciente que en realidad no tiene probabilidades de vida o es un paciente que en realidad tiene un mal pronóstico y no sabemos en qué estado va a quedar, a su familia, ¿qué le vamos a entregar? O es un paciente que tiene muchas probabilidades y por falta de cuidado, por falta de interés, el paciente no sale como realmente tiene que salir de la UCI, es una carga para la familia. Comunicación, hablábamos anteayer, el día lunes, hablábamos de la comunicación efectiva, bienestar para el paciente. Obviamente nosotros estamos en uno de nuestras funciones está encaminada al bienestar, al confort del paciente.
presencia y participación de la familia. La familia siempre debe estar presente porque la incertidumbre y el hecho de saber que nuestro familiar está en un mundo desconocido. Sabemos que está en el hospital, pero ahora es que muchas personas conocen lo que es una UCI o entienden por lo menos de qué se trata la UCI. Muchas personas ya, aunque otras la ignoran, por eso es que el relajamiento de la sociedad ante esta situación de la pandemia. Cuidados al personal. Sí, si nosotros estamos trabajando, estamos dando todo de nosotros, estamos entregando todos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes, aptitudes a nuestro trabajo, obviamente el cuidado por parte de nuestro, porque a veces nosotros reclamamos, ¿no? Y decimos que los jefes no nos dan, no nos dan un sitio, ¿no? Y nosotros debemos ganarnos ese sitio. Y obviamente ahora lo estamos haciendo capacitándonos y en el momento que nosotros entregamos todo nuestro trabajo, nuestros conocimientos, no necesitamos un reconocimiento, pero sí un cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy ante un paciente COVID, ¿qué necesito? Necesito el material de bioseguridad para protegerme. Ese es un cuidado al personal. Prevención, manejo y seguimiento de los síndromes post-UCI es lo que vamos a hablar sobre el delirio en cuidados intensivos. Infraestructura humanizada. Sí, tenemos también más la próxima semana un video en donde ustedes van a observar cuál es la infraestructura apta para que un paciente sea ingresado a UCI y para que el personal pueda brindar atención a ese paciente. Y cuidados al final de la vida, que quiere decir que, bueno, hay pacientes que lastimosamente después de haber hecho todo lo posible, lo imposible, recuerdo que en un curso de donación de órganos nos decían, no vamos a decir hicimos todo lo posible, porque el familiar no se va a quedar conforme, es que solo hicieron lo posible, no hicieron más allá. Entonces, de haber hecho inclusive más allá por el paciente, no fue, ya no dependía de nosotros, ¿no? Entonces, las circunstancias se dieron así hasta el momento, hasta el final de la vida. Inclusive, más allá del final de la vida, nosotros damos apoyo emocional a la familia como personal de enfermería. Ahora tenemos los tipos de nutrición, ¿ya? Vamos a hablar acerca de nutrición. Para esto, quiero que ustedes tengan muy en claro la diferencia entre alimentación y nutrición. La alimentación es el conjunto de acciones medidas, las cuales proporcionan alimentos al organismo, abarca la selección de su alimento, su cocinado y su ingestión. En cambio, la nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza las sustancias químicas, nutrientes contenidas en los alimentos. Entonces, ustedes podrán diferenciar qué es alimentación y qué es nutrición. ¿Sí? Para nosotros poder abordar este tema de nutrición, vamos a conocer tipos de nutrición. Bueno, ustedes de pronto me dirán, no, hay otro tipo también de nutrición, la lactancia materna, pero en UCI vamos a abordar estos dos tipos de nutrición. ¿Cuáles son? Parenteral y nutrición enteral, ¿ya? ¿Qué es la nutrición parenteral? Constituye una forma de tratamiento intravenoso que permite reponer y mantener el estado nutricional a través de la administración de los nutrientes esenciales sin usar el tracto gastrointestinal. Ustedes pueden observar acá en la imagen que se encuentra ¿no es cierto? Se encuentra la infusión de un medicamento hacia una vía. La nutrición parenteral total se administra por medio de vía central. Obviamente sí se ha dado la nutrición parenteral por medio de vía periférica, la NPP, pero esto, bueno, más se maneja en neo o se manejaba en algunos hospitales, tampoco se está manejando en las áreas de terapia intensiva de neonatología. ¿Por qué? Porque esto es contraproducente. Los medicamentos utilizados para esta nutrición son demasiado fuertes para las venas, es por eso que se utiliza una vía central.
Puede ser esta subclavia yugular o puede ser femoral. ¿Y de qué se trata la nutrición enteral? La nutrición es la intervención nutricional mediante la cual la totalidad o buena parte de los requerimientos, ay, se me fue. Vamos a ver por qué se fue. ¿Ya? Estos requerimientos hacen que sean administrados por vía intestinal, es decir, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, requerimientos calóricos, proteicos y micronutrientes. Es administrada por vía oral voluntaria o por sonda colocada en el tracto gastrointestinal sin participación activa del paciente. Vamos a conocer más adelante los tipos de administración de dieta enteral. Bueno, una vez que esté claro qué es nutrición parenteral total y qué es nutrición enteral, vamos a los cuidados. ¿Ya? Ahora tenemos nutrición enteral. ¿Ya? Hablábamos que la nutrición enteral era de pronto la administración por voluntad propia del paciente a nivel de la boca. O podemos tener la colocación de una sonda nasogástrica, como pueden observar ustedes, de una sonda nasogástrica, de una sonda orogástrica, de una sonda duodenal, de una sonda yeyunal, una yeyunostomía y una gastrostomía. Ustedes pueden observar claramente en la imagen qué es lo que dice. La sonda nasogástrica todos conocemos, ¿no es cierto? Se introduce desde la nariz y llega al estómago. ¿El estómago qué es? Es una cavidad reservoria. Una sonda orogástrica. A lo mejor el paciente tiene una desviación de tabique, tiene muy estrechas las fosas nasales o nos imposibilita introducir por la nariz, introducimos por la boca y viene a llegar acá, ¿a dónde? Al estómago. Una sonda duodenal, ¿no es cierto? La continuación al intestino delgado, una sonda yeyunal en el intestino delgado, una yeyunostomía en una porción más baja del intestino delgado y una sonda de gastrostomía directo al estómago. ¿Cuál es la diferencia de estas sondas que van al intestino y las que van al estómago? En el estómago, les decía, el estómago es un reservorio, en cambio en el intestino se absorben los nutrientes. Entonces, cuando nosotros demos uno de los cuidados esenciales de enfermería es, para yo poder administrar una dieta, tengo que valorar si la sonda se encuentra en estómago. ¿Cómo valoro esto? Nosotros ya conocemos varias formas, puede ser con una solución, una semiluna y observar y valorar si es que no hay presencia de burbujeo, quiere decir que se encuentra en el estómago, pero muchas de las veces si nosotros aspiramos encontramos líquido gástrico o restos de dieta o si con la ayuda de un fonendoscopio a nivel del estómago, a nivel del apéndice sifoides, con la ayuda de una sonda con una jeringuilla con pico, enviamos aire y escuchamos, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos ese conocimiento y conocemos que está o no la sonda en estómago. Obviamente la sonda duodenal, yeyunal y la yeyunostomía, y la gastrostomía son colocadas en el quirófano y tienen su señal en donde nos indica que aquí se encuentra la sonda, pero si su señal se fue más, se salió, el punto de fijación se zafó, entonces quiere decir que se deslizó y está fuera. Sí, hay que tener sumo cuidado al momento de fijar esto, de nosotros realizar una curación y de colocar nuestro esparadrapo. No debe haber acodaduras, no debe existir de pronto algún momento algún equipo que esté interrumpiendo o el mismo esparadrapo tiene que ser bien fijado para que permita el paso de la alimentación. Y otra cosa, uno de los cuidados también importantes es medir el residuo gástrico. ¿Sí? Medir el residuo gástrico cada 4 horas. Bueno, eso está también más adelante y vamos a abordarlo.
¿Qué hacemos? ¿Qué son nuestras funciones, nuestras actividades? Mantener y establecer un buen estado nutricional mediante el aporte de energía y nutrientes. Prevenir y controlar las complicaciones de la administración. Describir los cuidados de enfermería necesarios para un correcto manejo de los distintos tipos de sondas. Entonces ya les adelanté, ¿no es cierto?, uno de los cuidados importantes y vamos a continuar. ¿Cuáles son los cuidados de la nutrición enteral? Ustedes pueden ver en la imagen, y espero que sea clara, la nutrición enteral se puede administrar por medio de bomba de infusión o a caída libre. ¿Cuál es a caída libre? Por tomas. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Vamos a observar esto, que por medio de bomba de infusión nosotros debemos tener un equipo propio de la bomba para que ésta no presente los grumos, no presente burbujas, no presente ciertos obstruyentes que no permiten que se lo pase de forma constante. Instalamos nuestra nutrición enteral, puede ser, bueno, que manejamos en los hospitales en Sure, Glucerna, bueno, algunas nutriciones que inclusive vienen de soya, depende de lo que el paciente requiera, ¿no? Inclusive creo que con Jenny deben haber abordado o van a abordar algún tipo de nutrición enteral que es propia para pacientes nefrópatas. Entonces, eso colocamos de acuerdo a la indicación médica. ¿Qué es lo que nos dice el médico? Por ejemplo, se me ocurre, dice el médico, vamos a administrar glucerna a goteo continuo o glucerna, qué sé yo, 1000 para las 24 horas, ¿ya? Pero una de las anotaciones importantes es que se le administra respetando las horas de sueño, porque usted en la noche no come, pues. Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 16 horas de administración de nutrición enteral. En algunas patologías, qué sé yo, en alguna patología que el paciente requiera las 24 horas, eso es prescripción médica, no exactamente es decisión de enfermería. Nosotros sabemos que se debe respetar las horas de sueño, pero de pronto están haciendo una tolerancia cuando un paciente tuvo una gastrostomía y nos dice 20 ml hora durante las 24 horas. ¿Cuál es nuestra inquietud? De pronto nuestra inquietud es preguntar, ¿durante las 24 horas o las 16 horas? ¿Ya? Instalamos nuestro equipo, manejamos la bomba y colocamos el primer ejemplo, 40, suponiendo, ¿no? Vamos a poner a 60 ml hora. Entonces nos sale a 60 ml hora, infundimos al paciente. ¿Ya? Infundimos al paciente, pero antes de empezar a infundir, ¿qué es lo que hago? Lo que les dije, ¿no es cierto? Comprobar si es sonda nasogástrica, orogástrica, si está en estómago. Si está en estómago, aspirar la sonda para ver si hay algún tipo de residuo, algún tipo de líquido. Es lo que hacemos con esto, instalamos y empezamos la infusión, como que fuera un suerito, ¿no es cierto? Pero sabemos que tengo que parar a qué hora. Tengo que parar a las 22 horas, lavar el equipo, porque si yo le dejo así, es como que usted no lavó el plato. Entonces, usted un plato, una cuchara que no están limpias, usted no va a utilizar. Obviamente el paciente tampoco. Y otra complicación por el cual nos apuramos a lavar es ¿por qué? Porque se tapa, porque se hace coágulos, se hace como la leche cortada o algo así, grumitos, y eso ya no permite, la bomba ya no le acepta y ya no le deja infundir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lavamos y con agüita volvemos a pasar por la sonda hasta que el líquido esté totalmente claro. ¿Cómo calculamos el volumen exacto? Entonces no es necesario que nosotros estemos ahí o botando la nutrición enteral o y ahora qué hago con eso que me sobra, porque yo ya sé cuánto tengo que cargar y cada vez que cargo tengo que calcular que cada vez que cargo sea para máximo de 6 a 8 horas, no más, porque esto se daña, porque el ambiente, muchas veces el ambiente de la UCI, las máquinas, a veces el aire no funciona y es muy caliente. Entonces ahí es cuando esto se daña, ¿ya?
Espero que esté claro. Vamos con la nutrición por bolos o por tomas, llamamos, ¿no? A caída libre. ¿Qué es a caída libre? Quiere decir que yo mediante una jeringuilla coloco, retiro el émbolo y coloco por aquí la dieta. Y entonces solita, sin que yo vuelva a colocar el émbolo, porque nosotros no lo comemos a presión, sin que vuelva el émbolo, solito va a caer al estómago del paciente, solito. Pero, ojo, tomar en cuenta algo. Cuando un paciente ha estado en NPO por más de 24 horas, esto va a ser un peso que se le va a caer al estómago del paciente y en el momento que usted le infunde de golpe, al paciente le va a dar una reactividad de náusea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a acodar un poquito la sonda y voy a mandar, por ejemplo, esta jeringa tiene 60. Le cargo los 60 y voy a dejar que caiga. Licenciada, tenemos un problema. Dígame. Le escucho. ¿Le escucho? Le escucho, por favor. ¿Qué pasó? ¿Sí me logran escuchar? ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Licenciada, no sé si me escucha, tuvimos un pequeño problema con la conexión con Zoom. Sí, sí, le estoy escuchando. Mi preocupación es si ustedes no me escuchaban. Por lo menos los últimos 3 minutos comenzó a cortarse, entonces tal vez sí deberíamos retomar eso. ¿Me vuelve a repetir, por favor? No le escuché bien. Al menos los 3 últimos minutos no escuchamos bien, licenciada, entonces eso sí tal vez deberíamos repetir, por favor. Ya, ahí sí, ya no sé desde dónde estábamos. Bueno, vamos a repetir. A ver. ¿Ya? Bueno, espero que ahí me escuchen y vamos, bueno, a repetir un poquito sobre la bomba de infusión, ¿sí? Les decía que de la bomba de infusión nosotros administramos a nuestro paciente, vamos a infundir la dieta por 16 horas, respetando sus horas de sueño. Una vez que se administre, vamos a cuantificar el volumen indicado para ser administrado al paciente de 6 de la mañana a 22 horas, es decir, a las 10 de la noche. Cada 4 horas se va a medir el residuo gástrico, bueno, que eso les voy a explicar más adelante, que diversas formas de nutrición son las que existen, glucerna, bueno, las que más se utilizan, glucerna, ensure, nutriciones a base de soya, las que se transfunden. Siempre hay que tomar en cuenta que hay que lavar el equipo. De pronto no esperar que transcurran las 16 horas y lavar el equipo, de pronto para yo poder entregar el turno voy a lavar el equipo. ¿Por qué? Porque esto se hace como que fuese una leche cortada y estos grumos, aire que se forma, no permite que la bomba, no le permite ser infundido al paciente y obvio, ¿no? La bomba tan inteligente nos está indicando una alerta.
Eso les decía que siempre hay que lavar porque como usted o cualquier otra persona en su cuchara, su plato, su sopera, etcétera, que no esté limpia, usted no va a alimentarse y el paciente tampoco. ¿Ya? Ahora vamos con la nutrición enteral a caída libre en bolos. ¿Qué quiere decir esto? Que la dieta debe ser administrada por medio de una jeringuilla con pico de, qué sé yo, 50, 60 ml, que se lo administra eh, al paciente. Siempre, sea nutrición continua, la anterior, o sea nutrición por bolos, siempre debemos medir el residuo gástrico. A veces en el residuo gástrico, ¿qué es lo que sale? Sale líquido gástrico, de pronto grumos en cirugías abdominales, nos salen grumos, nos salen gleras, nos salen pequeños coágulos, pero eso hay que valorar para ver si es que nos permite o no la administración de la dieta, ¿ya? Ahora vamos con la dieta se administra, de pronto el médico nos indica, qué sé yo, 200 ml de glucerna cada 4 horas. ¿Cómo voy a administrar? Eh, vamos a administrar a caída libre. Quiere decir que retiro el émbolo una vez que valoro la permeabilidad, el sitio donde está colocada la sonda, si es que está en estómago, obviamente si me lo permite, que es, retiro el émbolo y empiezo con mi medidor, empiezo a colocar. Les decía que pacientes que reciben nutrición enteral después de estar en NPO por 24 horas, no le voy a dejar que caiga de golpe al estómago, porque esto va a ser como cuando usted está de pronto con mucha sed, no sé si les ha pasado, y se toman una gaseosa les deja hasta sin respiración una gaseosa helada. Entonces, ¿por qué? Porque les llega de golpe al estómago, ¿no es cierto? Entonces, eso le pasa al paciente y a él le puede provocar hasta náusea por obviamente ser un paciente que tiene una patología y se encuentra encamado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que, vamos a dejar que caiga 20 y vamos a cerrar la sonda unos segundos hasta ver la reacción del paciente, observamos al paciente, valoramos cómo se encuentra y volvemos a dejar nuevamente 20, como es la jeringa de 60, otra vez 20. Nunca hagan esto, nunca empujen con el émbolo la dieta. A veces nosotros estamos muy apurados, estamos trabajando, estamos con otro paciente y ¿qué es lo que hacemos? Hemos hecho empujar con el émbolo. Eso no se hace porque usted no come a presión. ¿No es cierto? Nadie come a presión, eh, tampoco el paciente, y mucho menos un paciente en el que se está probando tolerancia. ¿Ya? Para nosotros poder iniciar cualquiera de estas dos formas de administración, debemos colocar a nuestro paciente con la cabecera de la cama de 30 a 45 grados, es decir, Fowler o semi-Fowler. Así debe encontrarse el paciente, porque si mi paciente se encuentra en decúbito dorsal, ¿qué va a pasar con este paciente? Va de pronto a aspirar, ¿sí? Por eso, en pacientes pronados también infundimos dieta, pero ya les voy a explicar cuando hablemos de pronación por qué a estos pacientes no aspiran. Ya les voy a explicar, ¿no? Adelante en la pronación. Eso es cuestión de la forma de colocar al paciente, ¿ya? Pero si yo coloco a mi paciente de cúbito supino, inicio la dieta, cualquiera de las dos formas, de pronto mi paciente va a aspirar, ¿ya? Vigilar el estado de los líquidos y electrolitos. Bueno, en sí eso le compete al médico, pero nosotros en líquidos sí podemos intervenir. Bueno, también en electrolitos al valorar. Podemos intervenir en el balance que se realiza por cada turno o antes de iniciar la dieta. Antes de iniciar la dieta, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos, ¿no es cierto? También valoramos lo que ha ingresado y lo que el paciente ha eliminado. Comprobar existencia de residuo cada 4 o 6 horas. Depende de la unidad de cuidados intensivos en donde se maneje al paciente. Algunos médicos dicen, ¿no? Mídale cada 6 horas, pero como enfermería, o sea, este es un protocolo propio de enfermería. Enfermería valora cada 4 horas.
¿Por qué? Porque cuando usted come, de pronto el vaciamiento de su estómago, al momento que el estómago ya empezó a dejar que la dieta, que su alimentación vaya hacia el intestino delgado, se valora más o menos en 4 horas. Entonces, por eso ustedes no sé si es que dice, ahora él dice coma 5 veces al día. A veces es hasta por esto, porque necesita que el estómago tenga algo, ¿no? Tenga algo y no sienta ese vacío. Por eso es que enfermería, con ese conocimiento, va a valorar cada 4 horas. ¿Cómo valoramos? Otra vez con nuestra jeringa con pitón, vamos hacia la sonda, abrimos la sonda y aspiramos y valoramos la cantidad. Eso se hace cuando es del paciente cuando se le administra en bolos. Cuando es nutrición por medio de bomba de infusión, vamos a parar la bomba a las 4 horas de haber medido la anterior, vamos a parar la bomba de 10 a 15 minutos. Y ahí vamos a esperar que todo el restante que se transfundió al paciente se absorba y ese residuo, ese falso residuo que queda, no voy a hacer cuenta, porque a veces apagamos y de inmediato nosotros ya medimos el residuo. No, eso no es, o sea, estamos equivocados en ese cuidado. Vamos a esperar de 10 a 15 minutos hasta esperar que todo lo que se transfundió al paciente se absorba. Entonces, ahí sí voy a medir el residuo gástrico. Cuando el residuo gástrico en un adulto es mayor a 400, quiere decir que mi paciente no está tolerando la dieta. Pero, ¿qué dieta? Si lo que yo aspiro es dieta entera, lo mismo que yo envié en 4 horas, lo mismo me sale, igualito, solo que más calientita, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que ese paciente no tolera la dieta. Si yo aspiro y me sale el dieta digerida, quiere decir una dieta como les decía, no sé si ustedes han visto la leche cortada y como les decía, muy calientito y con restos de líquido gástrico, quiere decir que mi paciente, sí, él está metabolizando esta dieta, pero me dejó un residuo de 200. A veces valoramos y regresamos la misma dieta para que no se pierda el conteo de la administración, pero a veces la indicación es eliminar. Bueno, enfermería, en los protocolos realizados por enfermería, que dice que nosotros debemos regresar esa dieta al paciente para que termine su proceso. Ya, pero si yo veo que esta dieta tiene sangre, tiene moco, tiene gleras, tiene residuos que como que no están como para que el paciente vuelva a digerir, ¿qué hago? Yo elimino, ¿ya? Pero si es mayor a 400 o de 400 en adelante y es dieta entera, paro la bomba por 2 horas, por 1 o 2 horas. No sé si se manejen en las UCIs que ustedes trabajan con protocolos o, bueno, diría, no, esta es una decisión de enfermería, pero obviamente vamos a comunicar al médico con el que estamos trabajando, ¿no? Está así, voy a parar la bomba por 2 horas. O el médico le dice, no, espérese un ratito. Pero si es que el médico dice no, o bueno, vamos a esperar la valoración, ¿por qué? Porque se va a seguir llenando el estómago y mi paciente va a empezar a vomitar. Y si está intubado, va a aspirar. Entonces, necesito que parar la bomba por 2 horas, colocar a mi paciente del lado izquierdo y administrar bajo indicación médica o sugerir al médico administración de metoclopramida, porque la metoclopramida es un procinético, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros administramos y hacemos esto, entonces administramos un procinético. Uno de los procinéticos también es la eritromicina. También en algunas patologías en algunas está indicado, pero en algunas no, porque como es un antibiótico, puede cubrir una infección o enmascarar una infección, ¿ya? ¿Qué es un procinético? De pronto, para que me entiendan, el procinético estimula la contracción del músculo liso, ¿no? Y ayuda o mejora el vaciamiento gástrico, ¿ya? Estamos hasta ahí. Bueno,
Esperar de 30 a 60 minutos antes de realizar algún procedimiento. Por ejemplo, mi paciente tiene fisioterapia respiratoria. La que hacemos las enfermeras, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos fisioterapistas, pero nosotros sí. ¿Qué hacemos? Capotaje. Mi paciente tiene indicado capotaje. Y yo le doy capotaje a mi paciente y como ya me toca la hora de la dieta, le doy la dieta. No, estamos hablando de la de caída libre, ¿no es cierto? Pero si es que es la nutrición por medio de bomba, paramos la bomba para nosotros poder dar el capotaje. Y ya cuando el paciente se incorpora, le dejamos un poco tranquilo. No vamos a esperar cuando es por bomba 30 a 60 minutos, vamos a esperar de 10 a 15 minutos que se restablezca el paciente, dejarle cómodo en una posición adecuada y reiniciamos la dieta. Pero si es que esa caída libre, vamos a esperar de 30 a 60 minutos, perdón, para realizar algún tipo de procedimiento antes o después de la dieta. ¿Sí? Porque es como que usted recién come, usted termina de comer ahorita y yo le mando a correr. ¿No es cierto? No, es imposible. ¿Ya? Vamos una hora antes de realizar algún procedimiento. Eso les decía, ¿no es cierto? Vamos a la dieta, vamos a cerrar, vamos a esperar valorando el tipo de dieta que estamos administrando al paciente y la cantidad, porque a veces nos dejan por tomas 100. Y es un paciente adulto, es un paciente, qué sé yo, que es inclusive gordito. Y recordemos que en las personas gorditas el estómago siempre es más grandecito porque como comemos mucho, el estómago se distiende, esa es una bolsa reservoria y se extiende. Ya controlar el balance hídrico, que ya les había dicho, ¿no es cierto? El balance hídrico, ¿qué es lo que hacemos? Lo que ingresa, lo que el paciente elimina y también cuenta si es que yo no regreso la dieta al paciente y elimino la dieta, eso cuenta como que no ingresó al paciente. Ojo. Lavar la sonda con 50 ml. Sí, siempre que yo termino de administrar la dieta, lavo la sonda. Cuando yo termino de medir residuo, lavo la sonda, porque a lo mejor yo retrocedo todo esa dieta que quedó y yo, ¿qué hago? Bueno, no le voy a regresar, le regreso al paciente, pero no lavo la sonda. Si yo no lavo la sonda, pobrecito de mí, porque tengo que estar luche y luche sin saber cómo destapar esa sonda para la próxima dieta. Entonces siempre, o sea, como regla, lavar la sonda. Cuando usted termine de administrar cualquier tipo de dieta enteral, usted recuerde, voy a lavar la sonda primerito para que no se tape. Y segundo, si es que no se acuerda de eso, se va a acordar. Cuando yo termino de comer, ¿qué me gusta? Que se laven los platos, por ejemplo. ¿Sí? Porque si no, se quedan hasta en los platos de esos grumitos. Lo mismo pasa en la sonda, se queda, pero lastimosamente ya no nos permite el paso. Ahí estamos luchando y nos inventamos y ponemos agua caliente, ponemos inclusive Coca-Cola y nada le destapa esa sonda. Y peor si es una sonda que se administró en quirófano. ¿Quién me salva ese rato? ¿Ya? Bueno, el comprobar el peso del paciente, obviamente el peso de pacientes en UCI se lo controla a diario en la mañana. ¿Ya? Vamos. Cuidados de enfermería y nutrición parenteral total. Primerito, la nutrición parenteral total, yo les decía, ¿no es cierto?, que es por medio de una vía central o una vía periférica, dependiendo los componentes de cada una de estas. Recordemos que nosotros vamos a administrar lipofundina, aminoplasmal y dextrosa al 50%, que es lo que más se utiliza, o sea, que es la regla prácticamente de una nutrición parenteral. Primerito, para iniciar esta nutrición, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a la preparación. Como todo procedimiento de enfermería, obviamente verifico la indicación médica, luego reúno el material y observo. A veces nos dice, vamos a administrar aminoplasmal al 15% y de pronto de la farmacia me enviaron al 10%. Y cuando ya estoy así como ustedes ven en la imagen, me doy cuenta. ¿Y ahora qué hago? Voy a preparar calladito, nadie se ha de dar cuenta. Pero sí me doy cuenta yo, pues dice que al paciente no le estoy administrando lo correcto, eso es antiético, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué es lo que hago? Lastimosamente, por mi falta de observación, tengo que rever todo lo que ya hice y esperar que venga el aminoplasmal correcto. Entonces siempre verificamos primero la indicación médica, vamos a reunir el material, vamos a reunir todo lo que yo necesito, bueno, por nombrarlo, la medicación que vamos a administrar, la Nutrimix o funda de nutrición parenteral, algunos aditivos a veces nos dejan indicando insulina, porque ahora ya no se administra electrolitos, antes administrábamos complejo B, administrábamos gluconato de calcio, sulfato de magnesio. No, ahora ya no se administra vitamina C y otras cosas más. Ahora nos dejan los oligoelementos que son el componente final de toda esta medicación y de pronto nos dejan ahora como que a veces sí, a veces no insulina, porque la insulina tiene su vida de acción y de pronto va a funcionar 8 horas y el resto de que me faltó las 16 horas restantes para completar las 24 horas, ya no me funcionó la insulina que existe aquí, pero obviamente ese es criterio médico bueno, con todas estas observaciones de enfermería está cambiando. Y no es que tampoco el médico me va a decir, como en algún momento me dijeron, bueno, cuando pase las 8 horas le vuelves a poner las unidades que pusiste. Imposible, porque esto se lo realiza de forma estéril, como ustedes ven la imagen. Y yo después no voy a ir como que fuera un suero común y corriente y colocar. No, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque todos estos componentes dan lugar a un caldo de cultivo en el paciente. Se van a dar cuenta que el lipofundín es muy espeso, este contiene unas grasas. No sé si alguna vez, bueno, a mí sí se me rompió alguna vez un lipofundín y el olor es demasiado fuerte, concentrado, como a una grasa, así, demasiado concentrado. Y no sé si es que han tenido la oportunidad de tocar la dextrosa al 50%, el líquido de la dextrosa al 50%, es súper pegajosa, es azúcar, como que usted diluye una libra de azúcar en, qué sé yo, en no sé, pues se me ocurre en un medio litro de agua, muy pegajosa, ¿sí? Como que fuese un caramelo que se derritió. Entonces, todo eso da lugar a mi paciente a que sea un caldo de cultivo. Por eso es que tiene que ser sumamente estéril y exclusivamente una vía, solamente una vía de administración. ¿Ya? Eh, Ahora vamos a observar qué más. Una vez que tengo todo el material listo, yo me he vestido en forma estéril. Si tengo una persona que me ayude muy bien, voy a pedir ayuda de esta persona, ¿no es cierto? Eh, y si no, pues voy a intentar en todo lo posible no contaminar. Eh, vamos a, vamos a, mm, Vamos a realizar también, una vez que nosotros estamos de forma estéril, con guantes estériles, y nunca debemos olvidarnos de la gorra, porque de pronto por ahí se cayó un cabello, y no es que sí me recogí bien el cabello, no, mentira, ¿ya? Iniciamos con esto. eh, Iniciamos a preparar con la cantidad indicada por el médico y luego vamos acá ya a la colocación de vamos a colocar el equipo de bomba. Recordemos que esto siempre se administra por medio de bomba de infusión, el equipo de bomba, ¿ya? Algo que se me olvidaba y bueno, está aquí muy claramente, la preparación debe ser en un sitio exclusivo. A veces en los hospitales públicos no tenemos esta lámpara de flujo laminar que nos garantiza que todo se encuentre estéril y nosotros ahí en el hospital, bueno, improvisamos un poquito ahí en el área, en la utilería limpia con alcohol al 70%, con gasas estériles, limpiamos toda el área, colocamos un campo estéril y ahí es donde nosotros lo hacemos, ¿no? Pero lo ideal es una lámpara de flujo laminar. Muchas veces en otras instituciones el compañero de bioquímico de la farmacia es quien nos trae así listito y qué bonito porque yo ya me evité ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces aquí está, les decía, la preparación. Una vez que yo preparo, aquí una aclaración bien grande, cubierta oscura.
Una vez que se unieron todos estos componentes, necesito colocarle una funda negra a toda la preparación y que el equipo sea fotosensible, porque cuando este empieza a estar a temperatura ambiente, a las luces que proyecta un área hospitalaria, empieza a desactivar el uno al otro, especialmente la unión del lipofundín y el aminoplasmal. Entonces necesito cubrir con una funda y un equipo fotosensible. A veces en el hospital no tenemos un fotosensible y nos damos el trabajo de cubrir con una fundita negra. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí y observar también cómo está preparando la compañera. Una vez que está preparado, ¿qué es lo que hago? Una vez que está preparado, voy hacia mi paciente. Bueno, este es otro tipo de nutrición, ya les voy a explicar. A mi paciente, con una bombita de infusión, calculo, qué sé yo, aquí está 2400, calculo para las 24 horas, recordando que la nutrición parenteral solo me sirve 24 horas. No es que voy a desperdiciar, le voy a dejar 2 horitas más, no, no le está pasando, no le está administrando al paciente nada. Si usted deja 2 horas. Entonces, inicié hoy a las 8 de la mañana, mañana antes de las 8 de la mañana ya tengo que estar lista con la otra NPT para transfundir al paciente. Porque si yo le digo, no, no voy a esperar unas 2 horitas más y le voy a dejar que pase. ¿Qué pasa en mi paciente? Como ya los componentes no están activos y no, porque ya pasó 24 horas, mi paciente puede hacer una hipoglicemia severa, porque recordemos qué componentes tiene. ¿Ya? Coloco en la bomba de infusión, qué sé yo, se me ocurre, me sale a 64 ml y eso administro por medio de la luz medial de la vía central. ¿Sí? Inclusive nosotros tenemos la precaución de colocar gasas estériles alrededor de la conexión entre la vía central y el equipo, ¿para qué? Para que éste no roce la cama y no dé lugar a que exista alguna fuente o como les decía, es un caldo de cultivo, ¿ya? Otra preparación de NPT es esta tan hermosa que ustedes pueden ver aquí que viene en compartimientos, ya viene lista en la funda. ¿Sí? Viene en la funda, en el compartimiento, acá viene el lipofundín, acá viene el aminoplasmal, por acá viene la dextrosa y bueno, lo que sí tengo que añadir son los oligoelementos. Y hago lo que ustedes ven acá en esta imagen. Aplastar para que todos estos compartimientos se vayan abriendo y se una y sea este el producto. ¿Ya? Como dice la imagen, NPT a la carta, así, igualito. Ya, entonces, pero lastimosamente la imagen en esta persona está sin guantes, está así. Por más que venga una NPT preparada, debo tomar la precaución de colocarme guantes, mascarilla, bueno, vestirme de forma estéril para realizar esto, porque igual voy a manipular equipos, ¿ya? Y nuevamente les decía, cubrir la funda y colocar un equipo fotosensible, ¿ya? Sí, estamos claros. Bueno, espero que esté claro. Y bueno, esta forma, esto viene, por ejemplo, esta viene de 1200 calorías y esta viene de 1400. De pronto algunos médicos en algunas UCIs no les sirve porque dice que no viene con los requerimientos nutricionales que requiere el paciente. Y lastimosamente, pues, enfermería por ahí nos toca preparar. ¿Ya? ¿Cuáles son los, a ver, otra vez? ¿Cuáles son los componentes? Macronutrientes, hidratos de carbono, la dextrosa, lípidos, o sea, el lipofundín, emulsiones lípidas, proteínas, aminoácidos y glutamina, que es el aminoplasmal. Obviamente contiene agua, micronutrientes como las vitaminas hidrosolubles B y C, las liposolubles A, D, E, K, oligoelementos que les decía que es una ampolla aparte, zinc, selenio, cobre y hierro, electrolitos como sodio, calcio, magnesio, perdón, potasio, calcio, magnesio, sodio y cloro. Entonces tenemos estos, no hace falta colocar, antes recuerdo que colocábamos
electrolitos, colocábamos vitaminas, no hace falta colocar, todo ya viene en estos componentes que les hablaba, lipofundina, aminoplasmal, es por eso que se debe cubrir, porque todas estas vitaminas, todos estos electrolitos ya se encuentran y es importante cubrir de la luz. Esto una vez que se juntan, se tornan fotosensibles. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en nutrición parenteral? Los cuidados de la solución, retirar la NPT pasada las 24 horas de la administración, que es lo que les decía. Una vez que pasa 24 horas de administración, a mi paciente solo le estoy administrando azúcar, un azúcar súper concentrada, de pronto no le estoy administrando nada porque ya está la dextrosa al 50 perdió la acción. ¿Y qué le pasa a mi paciente? Mi paciente entró en una hipoglicemia. Tampoco puedo suspender la administración de la NPT. Dice, el paciente se va, qué sé yo, a hacer una tomografía. Bueno, apágale nomás la NPT y mándale. No. De pronto sí, le apago la NPT, lastimosamente tengo que retirar eso, pero ¿con qué le envío al paciente? Con una dextrosa al 10% al goteo similar de la NPT. Por ejemplo, ese es un protocolo que se sigue en uno de los, bueno, en un hospital donde yo trabajaba en Quito, se maneja ese protocolo en pacientes quirúrgicos y, como no, en pacientes de UCI. Y si es necesario, yo le envío a mi paciente de UCI con la NPT. Pero si de pronto en el trayecto va a ser un problema la bolsa tan grande, de pronto no se convierte, ¿qué es lo que hago? Lastimosamente les digo, ¿no es cierto? Lastimosamente tengo que suspender y colocar una dextrosa al 10% y tomar en cuenta y entregar el turno y decir, estas horas no le pasé la nutrición por estas novedades y por eso va a sobrar. Entonces de ahí la compañera dice, pero yo le preparé a las 8 y tiene que volver a preparar a las 8. No que como no le pasó 4 horas, bueno, de aquí le voy a preparar a las 12. No. De pronto, si le prepararon o de pronto si es que le retiraron, hay que guardar, ¿no es cierto?, en la nevera y retirarla 30 minutos antes de la administración. Comprobar la fecha de caducidad, proteger de la luz, evaluar la estabilidad de la bolsa, es decir, que a veces la bolsa de pronto tiene algún agujero, siempre antes de preparar se valora la estabilidad de la bolsa, no aditivar, lo que les decía, no colocar otros medicamentos, electrolitos que no sean los indicados, no desconectar para procedimientos, que es lo que les decía, que si nosotros transportamos al paciente no le vamos a desconectar. Si ya es de fuerza mayor y por fuerza mayor toca, de pronto vamos a desconectar, vamos a enviar al paciente realizando una glicemia, vamos a desconectar lastimosamente, vamos a cubrir la punta del equipo con gasa estéril para que se mantenga su esterilidad y no tenga contacto, porque a veces roza con el soporte y por ahí no pasa nada, sí pasa, se contamina y esto como va vía central, el paciente puede hacer una sepsis por el catéter central. Cuidados de enfermería durante la administración. Obviamente nuestro paciente va a estar controlado sus signos vitales, la glicemia que les decía, en algunos pacientes inclusive les dejan cada 4 horas, en otros cada 8 horas, bueno, de acuerdo al protocolo de su UCI. El peso debe ser diario, en todas las UCIs pesamos al paciente. Signos de infección local del sistema, lo que les decía, a nivel de la vía central de pronto aparece eritematoso, aparece con puntos de pus, inclusive usted dice, no, pero si ayer no estaba así, pero por ahí hubo un mal manejo y por eso ya se tornó de esa manera. Sí, las analíticas, no suspender bruscamente y comprobar siempre la indicación médica. Y les decía que a manera de broma, inclusive me pidió el 10% y yo le puse al 15% calladito, ¿no? Porque le voy a afectar el riñón del paciente, o sea, todo debo pensar porque el organismo es una máquina, ¿no es cierto? Y cuando recibe algo demasiado fuerte ese riñón va a sufrir una complicación. ¿Ya?
Bueno, espero que esté claro acerca de nutrición y ahora vamos a abordar acerca de la sedación y el control del dolor y el delirio en cuidados intensivos. Voy a avanzar un poquito más rápido porque ya no tenemos mucho tiempo y pienso que va a existir preguntas. ¿Ya? Sedación, el control del dolor y el delirio en cuidados intensivos. Como ustedes saben, el paciente que ingresa a terapia intensiva, a veces por el hecho de estar en UCI, por el hecho de encontrarse con tantas máquinas, recibimos al paciente y nos presentamos cuando está consciente, obviamente, y le indicamos que esta es el área de terapia intensiva, que no se va a poder levantar, pero que va a estar conectado a máquinas y que por favor nos colabore, ¿no? De alguna manera o de acuerdo a lo que el paciente nos entienda. Para esto vamos a abordar, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a una lesión tisular. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Calmar el dolor. Ayer hablábamos uno de los medicamentos que se le transfunde al paciente a goteo continuo, es el fentanil. Bueno, el día lunes, perdón, y otro tipo de medicamento que se administra al paciente es la morfina, pero todo dependiendo del criterio y la indicación médica. ¿Qué pasa con la sedación? Las funciones cognitivas y el movimiento puede verse afectados por las funciones ventilatorias y cardiovasculares que están intactas. Entonces nosotros necesitamos que nuestro paciente para ser ventilado, como pueden ver en la imagen, para ser ventilado no tenga dolor y se deje llevar por la máquina, es decir, que va a permanecer somnoliento, un poco dormido, a veces inclusive no queremos que se mueva el paciente bueno, ya vamos a ver las escalas de valoración con las que nosotros nos guiamos para esto. ¿Qué significa pseudoanalgesia? Es un estado de disminución de la conciencia inducido por fármacos durante el cual los pacientes responden a estímulos verbales potentes, aislados o asociados a una ligera estimulación táctil. A veces tengo que hacer una presión para que el paciente sienta dolor y valorar cómo está el paciente, pero esto es inducido por fármacos. ¿Sí? Y de acuerdo a los criterios de sedación que tenga el médico, de acuerdo si él quiere que el paciente se acople a la ventilación mecánica, si quiere que el paciente no tenga ningún estímulo porque tiene problemas neurológicos. Entonces, de acuerdo a eso es que va encaminada la sedación. Puede ser una sedación consciente o una sedación superficial o profunda. ¿Qué medicamentos utilizamos para esto? En la sedación utilizamos las benzodiazepinas que les decía, como el diazepam. El más utilizado es el midazolam. El midazolam ¿cuáles son sus propiedades? Es un ansiolítico, anticonvulsivante, amnésicos. Entonces, con esto el paciente de pronto va a tener un efecto secundario como es la depresión respiratoria, hipotensión, y el antídoto cuando el paciente está muy dormido y ya el médico quiere que se despierte y por más que destetamos, es decir, que vamos descontinuando de a poco, porque tampoco, o sea, es imposible destetar, apágale el midazolam. No le puedo hacer eso al paciente porque él va a tener o un despertar brusco o un despertar combativo, etcétera. Entonces, a veces que se le va destetando de a poco, el flumacenilo administrado intravenoso directo en las UCIs, porque en piso se puede utilizar diluido, pero en las UCIs directo, este provoca que este es un antídoto de esta medicación y hace que el paciente se despierte. Otro medicamento utilizado para la sedación, les decía el día lunes, es el propofol. Este propofol es un anestésico, pero nos ayuda también al paciente a que se mantenga sedado, dormido y se deje ventilar. Ahora que es tan importante en las UCIs que el paciente esté dormido y se deje llevar por el ventilador y no tenga el reflejo tusígeno o como dice por ahí, empieza el paciente a pujar y a pelear con el ventilador. Eso es lo que no queremos, por eso es que ponemos un anestésico. Las indicaciones de esta sedación consciente proporciona una rápida recuperación. Las funciones cognitivas y psicomotoras también pueden utilizar como un antemiético en dosis muy bajas. Y los efectos secundarios, bueno, la hipotensión, la bradicardia, si yo le paso un bolo involuntariamente, a mi paciente le va a provocar una bradicardia, una depresión respiratoria. Bueno, está con ventilador mecánico, pero si le produce una bradicardia, no, pues ahí sí el coche de par.
Interacciones, no administrar en la misma línea venosa de bloqueantes neuromusculares. El propofol se debe administrar solo, porque el propofol es como que fuera el lipofundín, es lechoso, tiene unos componentes grasos, tiene unos componentes de proteína, es realizado de la proteína del huevo esto, entonces da lugar a que si se mezcla con otros da lugar a un caldo de cultivo, bacterias por ahí y puede provocar una infección al paciente. ¿Cuál es la importancia del propofol? El propofol dura 4 horas a ambiente. Una vez abierto el frasco y colocado a la infusión del paciente dura 4 horas. Por eso es importante conocer y no infundir así nada más. La dexmedetomidina, este es un medicamento de pronto para algunas personas en la época de la pandemia nuevo, pero bueno, les comento, en mi experiencia este medicamento se utilizaba también ya en pacientes en la pandemia del H1N1, entonces hace muchos años atrás, y nos da una sedación consciente. Cuando veamos los tipos de colocación de ventilación mecánica, esto se utiliza en pacientes con ventilación mecánica no invasiva y nos ayuda mucho porque así el paciente se deja manejar y se deja llevar por la máquina. O una vez que nosotros hemos retirado todo lo que es midazolam, de pronto propofol, para que el paciente se encuentre un poco más tranquilo y se deje manejar, utilizamos la dexmedetomidina, que es un medicamento de sedación consciente y claro, obviamente este se tiene que administrar diluido y por medio de bomba de infusión. La dexmedetomidina nunca se administra directo, es un frasquito de 1 ml me parece que viene y este frasquito no es que le voy a poner 0,1 y le voy a enviar directo, no, porque le envío directo al paciente pero a otro lado, no a su recuperación. La analgesia, los analgésicos opioides que hablábamos, ¿no es cierto? Ayer fentanil, el remifentanil y la morfina tienen propiedades analgésicos potentes. El paciente de pronto no se quiere quedar dormido, pero le duele. Entonces eso no le permite que el midazolam le duerma al paciente, porque le está doliendo. Entonces vamos a combinar midazolam y fentanil. Les comento, en algún momento decía, no, en una solución vamos a poner midazolam y fentanil y le pasas a la final, en la vena se juntan. No, eso es un error porque las infusiones deben ser diferentes, porque primero despetamos lo que es la sedación y luego la analgesia. Para eso es uno de los puntos que nos sirve que estén aparte. Ya los efectos secundarios, náusea, vómito, somnolencia, sequedad de la boca y el antídoto, ¿cuál es? La naloxona. ¿Ya? Hablábamos de los relajantes musculares. Uno de los relajantes musculares es el bromuro de rocuronio, es un bloqueante muscular. Este, por ejemplo, les decía, ¿no? El día anterior les decía que se puede administrar en bolo o se puede administrar por medio de bomba de infusión. En bolo quiere decir que le administro 3 ml a mi paciente para intubarle. Y en bomba de infusión quiere decir que queremos que todo el tiempo el paciente esté relajado por 24 horas, entonces a veces inclusive administramos puro. Cuando se administra puro, ¿cuál es la precaución? Colocar con esos frigos de hielo, porque el rocuronio se mantiene en refrigeración. ¿Y cuál es el antídoto? Es el Sugammadex. La dosis depende de la bloqueación que haya tenido el paciente. ¿Cuál es el rol de la enfermera en esta pseudoanalgesia? Ustedes pueden observar, aquí les puse la imagen de un paciente pronado. Este paciente necesita estar con pseudoanalgesia y relajación, porque él no puede moverse para nada, ni puede pujar, ni puede toser, no puede hacer nada. Así debe permanecer. ¿Sí? Entonces, la participación activa en el diseño de GISE del manejo de sedación, analgesia y delirio. Reconocer el nivel de sedación y analgesia requerida según la condición del paciente. Por ejemplo, este paciente necesita estar sumamente relajado y a diferencia de otros pacientes que ya les vamos despertando, que ya necesitamos que tengan otro tipo
de sedación, de sedación, ya no relajación. Realizar el monitoreo de sedación y analgesia por medio de las escalas válidas. Ya vamos a ver cuáles son las escalas y la implementación de estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Por ejemplo, se puede combinar con medicamentos como qué sé yo, el haloperidol, la risperidona, es para el buen despertar del paciente y evitar que sea muy combativo el despertar del paciente, porque recuerden, ellos a veces de hasta más de 8 días, ahora con la pandemia, permanecen y no recuerdan nada y el hecho de empezar a despertar es combativo, ¿no? Monitoreo y reporte y el registro de resultados. Ahora hablamos de las escalas. Les decía, la escala de RAS. La escala de RAS se maneja con la dexmedetomidina, porque esta es una sedación consciente. Entonces, en cero, por ejemplo, el goteo del paciente me sale mínimo 1, se me ocurre, ¿no? Mínimo 1, máximo 8. Yo le tengo en 1 o yo le inicié en 4 a la mitad para ver si mi paciente o tolera o necesito subir o necesito disminuir el goteo. La alerta o tranquilo, 0. Pero si empieza a subir, mi paciente se encuentra ansioso, está bastante inquieto, +2, está agitado, movimientos frecuentes, lucha, como les decía, pelea con el ventilador, 3, muy agitado, quiere retirarse el tubo, la vía central, 4, combativo, ya me pega, ya se levanta, etcétera. Entonces, estos no podemos permitir en los pacientes. No podemos permitir porque aparte que yo empiezo a luchar con el paciente se hace daño, se agita y nuevamente de pronto vuelve a tubo o vuelve de pronto a una ventilación más fuerte o a una sedación profunda. Ya, -1, bueno, un poco adormitado, somnoliento el paciente, despierta con la voz, mantiene los ojos abiertos, la sedación ligera, despierta con la voz y no mantiene los ojos abiertos. Bueno, ustedes ven que cada una cuando va diciendo menos, quiere decir que el paciente cada vez está más dormido, hasta llegar a 5, que es una sedación muy profunda y no hay respuesta física del paciente. Esta es la escala de RAS y recuerden que la escala de RAS se maneja con la dexmedetomidina. Bueno, de pronto por ahí manejan ahora en algunas UCIs la escala de RAS con todo lo que tiene que ver con pseudoanalgesia, pero eso ya depende del criterio de la UCI. La escala de Ramsay se maneja cuando cuando estamos con el paciente con fentanil y midazolam. Entonces, esta escala es rapidita, esta sí me aprendo, pero la otra ya es un poquito más complicada. Esta sí me aprendí también yo en todo el tiempo que he pasado en la UCI. Entonces, nos dice que el paciente ansioso, agitado, impaciente, intranquilo, quiere retirarse las cosas, ya está, quiere levantarse, quiere pegarme, si es que no está con tubo, me insulta, él tiene 1. ¿Sí? Paciente cooperador, orientado y tranquilo, quiere decir que colabora, que se deja llevar por la máquina, que me indica cuando necesita algo, está en 2. Y bueno, así ustedes pueden ver que va bajando hasta llegar a paciente que no responde a un toque, a leve, o sea, no tienen respuesta a ningún tipo de estímulo, llegamos a 6. Estoy yendo un poquito rápido en honor al tiempo, ¿no? Y bueno, para poder resolver las preguntas. Cuando mi paciente se encuentra también, tengo que valorar la escala del dolor. Creo que todos conocemos, ¿no es cierto? Esto en la universidad es uno de la escala de EVA, la que nos indican. Puede ser por medio de la escala, por medio de números o puede ser por las caritas. Recuerdo que en UCI en Quito teníamos todas una reglita que tenía esta imagen y le decíamos a la señora, de acuerdo a estas caritas, ¿cómo se siente usted ahorita? Entonces la señora decía, como esta carita me siento. Entonces ahí yo valoraba, de 8 a 9. Ya cuando le veía que estaba gritando y todo, no le iba a preguntar porque yo sabía que era esta. ¿No es cierto? Todo depende del umbral del dolor. ¿Qué es el umbral del dolor? Es la tolerancia al dolor que cada uno tenemos. Por ejemplo, hagamos un ejemplo en los dolores de parto. Unas personas vienen con mucho más dolor, gritando, qué sé yo, haciendo de todo, y otras personas vienen a lo mejor con la misma dilatación, borramiento y vienen más tranquilas. Entonces, eso es la tolerancia al dolor, ese es el umbral del dolor de cada persona. ¿Qué es el delirio en la UCI? Perdón. El delirio en la UCI, a lo mejor no todos conocemos este término.
pero esto se ha dado siempre en la UCI y ahora con mucha más razón con nuestros pacientes COVID, que ellos se despiertan después de permanecer mucho tiempo dormidos, relajados y con a lo mejor hasta con mucha confusión. Ese es el delirio de UCI. Se define como una capacidad reducida para dirigir, enfocar, mantener y cambiar la atención. Esto se acompaña de un cambio en la cognición en forma de déficit de memoria, desorientación y trastornos de percepción. Es por eso que el paciente se levanta combativo, quiere sentarse, quiere sacarse las cosas, quiere retirarse. El paciente está, decimos, poco colaborador. El paciente está con un delirio de la UCI por la permanencia. ¿Ya? Y no solo pasa en ellos, pasa en pacientes conscientes igual. Y por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Sujeción física en estos pacientes, ¿ya? Pero también hay otras escalas que se pueden manejar con esto. El impacto del delirio. Extubaciones y retiros accidentales, mayor estancia en la UCI hospitalaria, porque si el paciente no colabora, empieza a sentarse, empieza a toser, empieza a alarse las cosas, ese pulmón se complica, de pronto ese organismo, esa falla multiorgánica que tiene, nuevamente se activa. Mayor tiempo en ventilación mecánica, incremento de costos en UCI y sus totales, alteraciones cognitivas al egreso, menor funcionabilidad al egreso y mayor posibilidad de una rehospitalización. Aquí tenemos se llama Camisú. Se llama Camisú, ¿no? Porque las siglas están en inglés porque es la valoración del delirio de nuestro paciente. Camisú porque está en la UCI y ¿por qué? Porque vamos a valorar lo que dice, ¿no? Bueno, aquí están en inglés. Entonces vamos a valorar el comienzo agudo del curso fluctuante en UCI, el delirio que sería 1, 2, 3 o 4, que nos da si hay o no delirio, la disminución de la tensión, hay también menos de 2 errores para conocer si hay o no el delirio, la alteración de la conciencia, aquí ya va la valoración del RAS, del Ramsay actual que nosotros valoremos, si es que tiene 0 o si progresa más, las alteraciones cognitivas, por nombrar una, si podría el paciente de pronto le indicamos una imagen y le decimos, le indicamos, hay unas imágenes que les indicamos a los pacientes, por ejemplo, le indico una bota, le indico una estrella, le indico un caballo y le digo, recuerda las anteriores, a ver si es que el paciente está o no con el delirio de la UCI. Obviamente en estos tiempos de pandemia y que se requiere las camas inmediatamente, no nos damos el lujo de realizar el Camisú, pero bueno, les indico como para que sea de conocimiento de ustedes. Ahora vamos con los accesos vasculares en medicina intensiva. Vamos a ir directo, no les voy a nombrar cada uno, pero vamos a ir directo en honor al tiempo, les decía, ¿no? Vamos a la cateterización venosa, todos conocemos, ¿no es cierto? Una vía venosa. Una vía venosa puede ser central, puede ser periférica, como observamos aquí, puede ser periférica o puede ser de acceso central, que nos permita infundir medicación y también con fines diagnósticos. La terapia intravenosa es una de las formas de administración de sustancias por vía parenteral con fines, como les decía, diagnósticos o terapéuticos. Un catéter intravenoso periférico, la colocación intravenosa, como nosotros son las más utilizadas, es un tratamientos cortos y poco agresivos. El catéter es corto, bueno, el material conocemos y el que pueda adquirir el hospital en donde nosotros trabajamos, y depende, la duración es de 48 a 72 horas, nosotros ahí realizamos el cambio, o si vemos unos signos de flebitis, nosotros ya tenemos que cambiar nuestra vía periférica. Y bueno, las venas más utilizadas de acceso, que enfermería nosotros manejamos mucho, ¿no es cierto? El catéter venoso central, con fines terapéuticos y fines diagnósticos. Fines terapéuticos, lo que hablábamos hoy, nutrición parenteral total. Aquí está la imagen. Por la luz medial nosotros podemos administrar la nutrición parenteral total. Ustedes, bueno, la imagen está como cortada, pero ustedes pueden ver esta luz distal, ¿sí? Se llama distal porque esta está
más distal o sea, está lejos de mí, pero más cerca al paciente. Entonces viene por aquí y por aquí hay una finita, 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 finita y viene y llega hasta acá. Luego viene la media, porque obviamente está en la mitad, y viene así tan finito, un tubulillo tan finito, 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 y llega hasta la mitad. Y luego la proximal está más próxima, ¿no es cierto? Entonces viene finito, 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 finito y llega. Entonces, la proximal se llama proximal porque está más próxima hacia mí y distal porque está más distante de mí. Y la caída de estos no es que todos se unen en este tubulillo y, luego, y ya llegan acá. No, cada uno tiene su conexión finita y, por ejemplo, como les decía, la distal cae a la punta, la media cae acá a la parte de la mitad y la proximal cae un poquito más alejada. Entonces, espero que me entiendan más o menos la idea. ¿Con qué otros fines terapéuticos se coloca la vía venosa central? Con extracción frecuente de muestras sanguíneas, medicaciones incompatibles, grandes cantidades de fluidos, infusiones hiperosmolares, hipertónicas, quimioterapias, con fines diagnósticos como la monitorización de la presión venosa central, que bueno, ese es un tema que vamos a abordar la próxima semana, pero ya les adelanto. La PVC siempre debe ser tomada en la luz distal, no en otra, porque si no nos da un valor erróneo. Determinar presiones cardíacas, con concentraciones de oxígeno, pacientes de bajas técnicas de depuración renales, bueno, que eso creo que abordaron con Jenny, que es más experta en este tema. Entonces les decía, ¿no es cierto?, que la colocación de la vía central tiene que ser de forma estéril. El médico tiene que vestirse estéril, no es como una vía periférica. Entonces, de forma estéril, igual hacer una desinfección minuciosa, técnicas de asepsia, antisepsia, igual la curación que nosotros realizamos puede ser, dependiendo el apósito que utilicemos, puede ser un apósito, utilizamos nosotros el apósito este que se me fue el nombre, el transparente, y ese inclusive se le puede cambiar a los 3 días, siempre y cuando no vea que haya signos de infección, no observe que esté manchado, pero si son gasas, son esparadrapo poroso, sí, imposible, tendría que cambiarlo todos los días, o PRN. Aquí tenemos, ¿no? Número de lúmenes, hay de 1, de 2, de 3, inclusive les comento que hay de 4 lumen la vía central para la NPT, sí creo que les comenté la clase anterior. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la curación de la vía central, si ven ustedes todo el yodo povidín que está echado al paciente, bueno, que ahora se utiliza otro, ¿no? Aquí tenemos con el parche que les decía que se utiliza, este es transparente, la verdad, me perdonan si alguien recuerda el nombre, me lo dice, se me fue ahorita, entonces se le utiliza y se coloca, el fin de este es observar la entrada de la vía, para observar si hay presencia de pus, está eritematoso, es decir, signos de infección. Igual acá podemos ver una subclavia, una yugular interna y una femoral. Ya. La línea arterial. La línea arterial nos ayuda a valorar el monitoreo hemodinámico para extracción de múltiples muestras de sangre, también la vía de acceso para terapias o procedimientos, y lugares más comunes y más utilizados son la arterial, la radial y la femoral. Ya. ¿Qué es lo que pasa con la línea arterial? Aquí sí quiero bueno, anclarme un poquito porque en esta situación hablamos no sé si han escuchado de cómo colocar, de la maniobra de Allen, para valorar si es que hay buena perfusión distal y puede ser utilizada o no esta arteria.
La maniobra de Allen consiste en hacer presión a nivel de la arteria radial y cubital y pedir al paciente que haga puño y luego pedirle que vaya soltando mientras yo suelto muy despacio la presión que hice a nivel radial y yo veo si es que toda la mano se va perfundiendo, es decir, se vuelve rojita, quiere decir que tiene buena perfusión distal. Vuelvo a pedirle que haga puño, nuevamente suelto la arteria, la cubital y nuevamente le pido que vaya zafando su manito y observo que hay buena circulación, ¿no? Circulación distal. Entonces ahí puedo decir que este se encuentra, se encuentra se encuentra listo para yo poder canalizar una línea arterial, porque de lo contrario voy a provocar en mi paciente una mala perfusión y de pronto por una mala técnica inclusive vamos a tener que amputar un dedo y hay casos que hasta la mano. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros colocamos la línea arterial al paciente o sacan una muestra, siempre hay que valorar realizar la maniobra de Allen, ¿no? Esto nos ayuda a medir la presión arterial directo hacia el monitor, como les decía, directo al monitor. Bueno, eso ya vamos a ver en monitoreo hemodinámico y bueno, es un adelanto nada más. Y para las muestras, para no estar a cada momento realizando esto, ya está listo con una jeringuilla para poder extraer las muestras de gasometría. El catéter de Swan-Ganz, que es tan temido por la mayoría, ¿no? El catéter de Swan-Ganz es el paso de una sonda delgada hasta el lado derecho del corazón y las arterias que van a los pulmones. Esto se hace vigilar el flujo sanguíneo, la actividad cardíaca, las presiones dentro y alrededor del corazón. Bueno, es un catéter que llega hacia la arteria pulmonar y bueno, eso les explicaré en hemodinamia, pero bueno, ustedes si pueden observar, tiene un baloncito inflable para que se ancle a nivel de la arteria pulmonar y vamos con estos lúmenes no es para administrar medicación, es para valorar la hemodinamia del paciente cuando hay un paciente sumamente crítico. Los tipos de accesos vasculares, que bueno, eso en diálisis espero que hayan abordado con Jenny, que son los para diálisis, ¿no? Vamos a hacer este catéter, yo recuerdo que el catéter de Sheldon, a lo mejor es un nombre comercial, pero es el que más utilizábamos en UCI en Quito, es el catéter de Sheldon, que este no es permanente y este se coloca cuando hay un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda. Las fístulas cuando el paciente ya tiene una insuficiencia renal crónica y muchas veces esto se utiliza en pacientes con diabetes y el injerto OGRAF. ¿Ya? Lo que sí debemos valorar siempre en todos estos tipos de catéteres es valorar los signos de infección y también hay que tener mucho cuidado en el movimiento y en la curación. A ver, vamos a los cuidados del catéter. La revisión diaria del punto de inserción, que les decía que siempre hay que revisar, que ya me acordé el nombre, ¿no? Con el Tegader. Con el Tegader es más fácil y ya no vamos a estar retirando el apósito para observar, sino simplemente por medio de este apósito transparente observamos el punto de inserción, signos de infección, que, bueno, todos conocemos, calor, rubor, obviamente que presencia de pus, presencia de algún líquido. Uso de apósito semipermeable transparente, que ese es el óptimo para estas vías, y si de pronto a veces tenemos la dificultad de alrededor, que tenemos miedo que se nos despegue, podemos colocar un esparadrapo poroso o el Flixomul, que recuerdo que han utilizado en el Enrique Garcés, el Flixomul para poder fijar y que este no se zafe. Limpieza de las conexiones nada más con alcohol al 70%, pero la curación se la hace, ¿no? De acuerdo a las indicaciones, de acuerdo a lo que usted tenga en su UCI. Obviamente el sablón está descontinuado y esto ya no se utiliza. No se puede utilizar pomadas, cremas, antimicrobianos sobre la inserción, nada de eso, simplemente se hace una curación como que fuese la curación de una herida.
Evaluación diaria de la necesidad del catéter, es decir, el médico, si le puso ayer, no va a decir retírele hoy el catéter, imposible, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de la permanencia del catéter, el catéter puede permanecer en el cuerpo del paciente hasta 14 días de acuerdo al manejo, pero muchas de las veces puede ser hasta 8 días, pero bueno, con nuestros pacientes ahora tan críticos que tenemos, inclusive más, pero ¿de qué depende? De la curación y del manejo nuestro, porque recordemos que esto es enfermería. Si hay un mal manejo del catéter y el paciente hace sepsis por presencia de catéter, por presencia del catéter arterial central, es porque nosotros estamos manejando mal y nosotros no estamos realizando la curación adecuada. Disminución de la manipulación y riesgos de contagio, que es lo que les decía, por ejemplo, con la NPT no podemos estar desconectando y nuevamente conectando. Y utilización de vías únicas, las vías únicas que son para dopamina, vasoactivos, vías únicas que son para NPT, vías únicas para propofol, conectar de la pieza única sin agujas y sin sistema cerrado. A veces yo he observado bueno, hasta observo hasta ahora que en el capuchón del equipo de venoclisis o del equipo de bomba, veo que las compañeras ponen una agujita para que pase la medicación del microgotero. Dios mío, o sea, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer así no sea un paciente de UCI. Eso da propicio a que ingresen bacterias porque eso roza con la cama, roza con las sábanas del paciente. Entonces, no. Ya cambiar el apósito, PRN o cada 3 días, cambio de gotero, bueno, los cambios de los equipos que se hace cada tercer día. Recuerdo que el hecho de uno trabajar en hospital público le hace inclusive ponerse a investigar más porque cuando ya no tenemos equipos de bomba de infusión, a veces tenemos que tratar minuciosamente estos equipos y hacer que duren 5 días, ya no los 3 y tener cuidado en la presencia de flebitis cuando se administra ciertos medicamentos, ciertos antibióticos, para que no cause esta infección en el paciente, porque esto también es una recuperación bastante difícil. Les agradezco su atención y bueno, pues ahora sí vamos a ver las preguntas de cada uno de ustedes y a ver si quedó o no claro. Listo. No sé si tal vez alguien que desee participar bajo la opción de levantar mano para reactivarle el audio puede hacerlo sin ningún inconveniente. Ahora, los que no también pueden hacer las preguntas por el chat. Tenía ya creo que un par de preguntas, licenciada, en el chat, pero veamos que vayan llegando más. O si les conviene esta opción que les comento de alzar la mano, también pueden hacerlo. Sí, ya ahorita estoy revisando si es que tengo preguntas y si es que alguien quiere levantar la mano, que usted me ayude, por favor. Sí, no se preocupe, yo me encargo de eso. Ya por aquí tengo las preguntas, estoy observando. Ya dice. Ya, vamos entonces a responder algunas preguntas que creo, sí, me estaban recordando que el Tegader era el Tegader, sí, muchas gracias, de pronto en ese momento se me fue, pero sí es el Tegader, ese es el que se utiliza, ¿no? Para poder observar, como les decía ya, cómo podemos observar. Ya tengo una de las preguntas, dice la norepinefrina, ¿por qué luz se puede utilizar? Cuando no tenemos presencia de NPT podemos utilizar por la luz media, ¿sí?
pero si de pronto ya tenemos presencia de NPT, ahí es cuando nosotros nos toca ya, y no tenemos una vía central de 4 lumen, ya nos toca empezar a buscar otra opción, pero lo que sí le puedo indicar es que no, la luz distal no se puede utilizar norepinefrina por la distal. Ya cuando tenemos una NPT podemos utilizar la proximal, o de pronto utilizar la medial que ya debe estar con esa, iniciamos con la norepinefrina y a la proximal le enviamos la NPT porque no podemos interrumpir. O de pronto a veces uno dice, ay no, es que a mí me dijo en la medial que yo ponga, y yo pongo y de pronto por ahí se estaba pasando otro medicamento y le paso a chorro y a mi paciente le da una hipertensión por este error. Siempre tengo que lavar los lúmenes de la vía central. ¿Cómo lavo los lúmenes de la vía central? Siempre hay que aspirar y observar que haya presencia de sangre, y esa sangre, si tiene resto de vasoactivos o de inotrópicos, como es solamente 3 ml, el lumen de la vía tiene 3 ml, y esos 3 ml aspiro. Si es que yo sé que tiene estos medicamentos peligrosos que van a causar un efecto indeseado en mi paciente, preferible elimino, y de ahí cojo una solución, unos 5 o 3 ml de solución para lavar. Lavo y ahí conecto lo que vaya a conectar. A veces pasa esto cuando se desteta los vasoactivos. Destetamos los vasoactivos y nosotros como enfermería de pronto se vuelve a utilizar, le dejamos unas 4 horas siguientes de la misma conexión, ahí esperamos para ver si es que ya toleró el destete. Y si necesitamos esa vía, por ejemplo, se me ocurre, yo necesito pasar meropenem y como la otra vía tiene muchas llaves de 3 vías, yo coloco por ahí. Y cuando empiezo a colocar a mi paciente le veo que le sube la presión, se pone taquicárdico, entonces es porque no la ve la vía. Así que hay que tener esa precaución, ¿ya? Vamos, bueno, gracias, el Tegader, sí, el Tegader, la norepinefrina porque se coloca, ya estamos, yo les dije, no, es un error colocar en cuál, es un error en la distal. ¿Sí? Esa no, porque la distal nos sirve para hidrataciones, para bolos, para medicación, qué sé yo, antibióticos, etcétera, pero no porque, y ahí inclusive tomamos la PVC, y cuando yo mando la solución de la PVC que necesito que pase y pasa de inmediato, ahí le voy a provocar a mi paciente una hipertensión. ¿Con qué solución se lava después de la nutrición? Tenemos en los hospitales ahora tenemos la facilidad del agua de botellón, con esa agua se les lava, porque va al estómago, ¿no? Recordemos que eso se va al estómago y entonces se lava con eso, no con agua corriente, no con agua de las llaves, no, se puede lavar con el agua de botellón. Recuerdo que en el hospital Enrique Garcés el personal de dietética ya nos traía el agua hervida, fría, ¿sí? Y con eso le lavábamos. Me preguntan qué componentes se encuentran en los oligoelementos. Creo que sí, no creo, estoy segura que les dije qué componentes tienen los oligoelementos, pero bueno, vamos a recalcar nuevamente. Lastimosamente no puedo nuevamente proyectar las diapositivas, pero les decía que tiene calcio, magnesio, hierro, sodio, zinc, potasio, ¿no? Por eso ya no se coloca otros aditivos. ¿Cómo valoramos el residuo gástrico? Les decía, ¿no es cierto?, que cuando nuestro paciente está con nutrición enteral por medio de bomba de infusión, paramos de 10 a 15 minutos esta infusión, paramos, y ahí con una jeringuilla de 50 ml, de 60 ml que tenga pico, empezamos a aspirar. Y si es un paciente que tiene una por tomas, en él no vamos a esperar nada, ¿no? A las 8 de la noche me toca la última toma y ¿qué hago? Aspiro, y ahí voy aspirando y voy sacando. En un recipiente limpio, en un recipiente bien lavado, voy colocando. A veces colocamos en las semilunas que utilicé del otro paciente. No, porque si de pronto yo tengo que regresar esa dieta, no voy a regresar con el plato que ocupé del vecino, ¿no es cierto?
Entonces valoramos, y les decía que valoramos, si es mayor de 400, eso no se tiene que regresar porque el paciente no está tolerando. Y si es dieta entera, menos, o sea, no, dieta entera no se debe regresar. De pronto, dieta digerida sí, pero recordemos que la capacidad gástrica de un adulto es 400 y eso no, si es mayor a 400, no puede continuar con la dieta. ¿Ya? Vamos a ver cómo se administra la dexmedetomidina. Bueno, les dije, pero voy a repetir. La dexmedetomidina se maneja. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. La dexmedetomidina se maneja solamente diluido. Esa no se utiliza por bolos. Ese es un error sumamente grande porque le va a, como les decía, le va a llevar al paciente a otro lado. El paciente puede fallecer porque es un sedante que al paciente le va a causar bradicardia, hipotensión y el paciente puede fallecer. Eso no se administra directo, eso se diluye en 100 ml, me parece que viene de 2 o de 1 ml, se diluye en 100 ml y se pasa por medio de bomba de infusión. ¿Qué más dice? El residuo gástrico, una cura, la central, cada cuánto, ya la vía central con el Tegader se puede curar hasta el tercer día siempre y cuando no se observe signos de infección. Ya, al cambiar la NPT se debe realizar el lavado del catéter percutáneo. No. ¿Dónde está? No, se administra por vía central, les decía, ¿no es cierto? La NPT por vía central y obviamente siempre que nosotros desconectamos tenemos que lavar con la solución salina porque todo es estéril. Obviamente en ese momento vamos a tener guantes, vamos a tener alcohol, vamos a tener gasas estériles y ahí vamos a lavar y vamos a hacer la nueva conexión. Ya, el catéter venoso central, yo les decía, ¿no es cierto? Depende del establecimiento donde ustedes se desenvuelvan, pero obviamente el sablón ya no se ocupa para ningún tipo de curación. Podemos utilizar el alcohol yodado y y les decía se me fue el nombre de la solución que ahora realizamos, el lavado de manos, gluconato de, ay, no me acuerdo, se me fue el nombre, me voy a acordar el de lavado de manos. Ay. Ya, me voy a acordar, no sé si, ya, entonces eso les decía para la vía central y esta se le realiza la curación si tenemos el Tegaderm, se le realiza la curación cada 3 días o PRN. Si yo veo que hay presencia de sangre, si veo que hay presencia de signos de infección, obviamente, ¿no? A ver, creo que me estoy saltando. Dice explicar de nuevo cada turno. Bueno, lo que yo entiendo. Lo que entiendo es que cada cuánto se debe medir el residuo gástrico. Si yo inicié a las 8 de la mañana la dieta, cuento 8, 9, 10, 11, 12. A las 12 del día ya mido el residuo gástrico porque han pasado 4 horas. Ya les decía que como es enfermería, nosotros realizamos cada 4 horas porque a ese momento sabemos que ya el paciente está tolerando la dieta. Cada 6 horas a veces se complica el paciente, no tolera y empieza a vomitar. ¿Cómo pasamos diariamente al paciente encamado? Bueno, lastimosamente no todas las UCIs tienen esta facilidad, pero tenemos las camas con pesa.
teniendo entendido que la nutrición también se realiza a cambio de circuito a diario, puesto que también cambia 24 horas, tenemos que degradar dicha alimentación y así haya lavado el circuito de alimentación tiende a precipitarse la nutrición enteral. No, si usted tiene un buen manejo del equipo de la nutrición enteral, bueno, yo les voy a hablar como personal de hospital público. En los hospitales públicos nos tiene que durar la funda de nutrición enteral 3 días. Y a nosotros sí nos dura porque es el buen manejo. Inclusive yo les decía, por lo menos, si usted tiene turnos de 12 horas, por lo menos una vez en su turno tiene que lavar el equipo. Cuando haga un recambio de dieta, les dije que la dieta no dura más allá de 6 a 8 horas. La alimentación enteral en el paciente pronado. Sí, se administra al paciente pronado alimentación enteral, pero siempre y cuando conozcamos cómo se encuentra su abdomen, qué tan distendido está. El paciente pronado tiene la posición, la colocación de las almohadas permite que el estómago no tenga compresión y por eso sí se puede administrar. Solo depende de la técnica en la que el paciente, cómo se le haya colocado al paciente. Cuando hablemos de paciente pronado les explicaré, pero bueno, ahorita para despejar dudas, la colocación de almohadas a nivel del tórax y de la pelvis hace que el abdomen esté libre. Entonces, por lo tanto, no hay una compresión y sí permite la nutrición, no al volumen, no a volúmenes muy altos, a lo mejor volumen hasta de 40 ml, no más. Y la valoración estricta de residuo gástrico y de tolerancia. Ya, vamos a ver, por aquí tengo el paciente pronado. Para darle la nutrición enteral y no fluya caída libre, ¿cómo podríamos proceder en un paciente pronado? No, en ellos no podemos dar a caída libre porque a caída libre son 200 ml que le va a caer de golpe al estómago y el paciente puede hasta vomitar. Se le da a infusión continua. Para tomar la muestra de sangre de la vía central, de la distal, de ahí tomamos la muestra de sangre, de la distal. Siempre hay que tomar en cuenta la distal, esa es la que se utiliza, la que se maneja. Porque si yo utilizo de la media y estoy pasando vasoactivos, imagínense el error que estoy cometiendo. Buenas noches. Para medir la gasometría. Bueno, el tema de la gasometría se ve en lo respiratorio, ¿no? Y cuando el paciente está con doble, es necesario parar la dieta y por qué. Esta pregunta no la tengo clara. Me dice, y cuando el paciente está con doble vaso activo, es necesario parar la dieta y por qué. Con doble vaso activo debe ser. Sí, el paciente está con... No, no, yo no, a ningún momento cuando el paciente se encuentra con vaso activo hay que parar la dieta. Cuando vamos a movilizar al paciente, cuando vamos a cambiar de posición al paciente, cuando vamos a aspirar al paciente, ahí se vamos a parar la dieta. Cuando vamos a dar fisioterapia respiratoria, ahí paramos la dieta. Porque le decía, es como que yo le digo, sigue comiendo, pero vas a correr. O termina de comer y ándate a correr. Imposible, ¿no es cierto? Ya, para destapar las vías centrales es mejor una jeringa de 3 que utilizar una de 10 por la presión. La jeringa más pequeña hace mucha más presión que una jeringa grande. Hagan ustedes ahí la comparación. Con una de 3 usted manda presión y con la de 10 hasta que pase los 10. Entonces es con una de 3 por la presión y por el trayecto de la vía tiene 3 ml. Por eso cuando administramos algún medicamento tenemos que esperar esos 3 ml que se infundan para que llegue al torrente sanguíneo. Gracias. El gluconato de clorhexidina. Ahora utilizamos el gluconato de clorhexidina acuoso para la curación de la vía central.
Inclusive hay en algunas UCIs que antes de colocar una vía central lavamos con gluconato de clorhexidina junto con solución salina, lavamos el sitio y luego enjuagamos y de ahí el médico coloca el gluconato de clorhexidina acuoso, es decir, el transparente, ese es para las curaciones, no el jabonoso que utilizamos en el lavado de manos. Dice que se suena como entrecortado. No sé, espero que no sea mi conexión. Mil disculpas por esa parte. Gracias, chicos. El gluconato de clorhexidina. Sí, gracias por el acuerdo. El cambio del catéter también depende del material en el que está elaborado. Sí, todo depende de eso, pero bueno, ahora a nivel de hospitales, creo que la mayoría tienen ya como protocolizado qué tipo de están utilizando. En caso de contar con las camas con pesa, ¿cómo se realiza la medición del paciente? La medición del peso. Les decía, ¿no es cierto?, que en los pacientes encamados encamados es un poquito imposible si no tenemos camas con pesa. Tenemos tenemos una fórmula para calcular el peso ideal, ¿sí? Y de acuerdo a eso nosotros trabajamos, pero peso ideal se trabaja con el paciente, con el paciente en ventilación mecánica. Para eso utilizamos el peso ideal. Cuando tiene vía arterial con el procedimiento para la toma de muestra, ¿cómo se purga? Se mide de presión y cuidado se debe tener. Ya, se purga, ¿de qué manera? Nosotros tenemos una jeringuilla que se conecta en esa partecita que es la llave de 3 vías, ahí conectamos una jeringuilla. Nosotros tenemos el flush del equipo del transductor a presión y con el flush de transductor a presión nosotros podemos lavar. No se manda a golpe directo porque puede causar una laceración, pero con la ayuda del flush se puede manejar y todo depende del manejo nuestro, del manejo de que no haya sangre en el trayecto para que siga funcionando esa línea arterial. Para preparación de la NPT, ¿cuáles son los elementos en los que se inicia y cuál se termina? Bueno, sabemos que primero se inicia con el aminoplasmal, luego la dextrosa al 50% y al último la lechosa, el hipofundín va al último, luego ya una vez que estos se han transfundido, que esté herméticamente sellado, vamos a colocar por el capuchón que nos permite administrar medicación los oligoelementos. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros colocamos primero lipofundín y luego aminoplasmal, este hace el efecto contrario, inclusive puede llegar a precipitarse. A ver. Ya, ¿por qué se protege la nutrición parenteral? Me dice. Ya, ustedes observaron en una de las diapositivas que yo les expliqué los componentes de cada uno de los elementos, los componentes del hipofundín, los elementos del aminoplasmal, los elementos de los oligoelementos que inclusive ya les mencioné. Entonces, estos sí tienen componentes fotosensibles que al unirse entre todos le hace fotosensible a la NPT. Por experiencia les comento, en algún momento una compañera me dijo no, que no era así. Y de pronto el hospital envió a ella a una capacitación sobre nutrición y era de una casa farmacéutica. Y la casa farmacéutica le comentó a la compañera lo mismo, que al unirse todo se torna fotosensible. Y el hecho de que ustedes ven que la UCI la mayor parte del tiempo permanece con las luces encendidas, permanece con monitores, con ventiladores, etcétera, que hace más propenso a la luz, este se puede precipitar. Eso no quiere decir que en los pisos tampoco no vamos a cubrir. Esa es una exigencia, ¿no? Para que nosotros estemos seguros de lo que estamos infundiendo al paciente. El material más utilizado. Ya, ¿qué materiales utilizamos para colocación de una vía central?
Bueno, para colocar una vía central, primerito, la vía central del lumen que requiere el médico. Si mi paciente, les voy a poner un ejemplo sencillo, si mi paciente tiene un problema hepático, un problema gástrico, necesito una de 3 vías porque ese paciente es probable que requiera NPT, ¿ya? Especialmente, como les dije, en un problema hepático, en una falla hepática, ¿ya? Ese paciente necesita NPT. Primerito eso, valorando el estado del paciente. Inclusive les decía que, sí, que existe de 4 lumen. Luego necesitamos campos estériles, medias sábanas, campos estériles. En algunos hospitales inclusive ya tenemos el protocolo de que sean 2 medias sábanas, un campo de ojo, una bata estéril. Eso ya viene empaquetado y viene listo desde central de esterilización. ¿Ya? Una solución salina, un equipo de venoclisis, los equipos, o sea, la solución con la que vamos a realizar la desinfección, les decía que lo primero es como que fuese el paciente entrar a una cirugía, un lavado de la zona, si lo puede llamar así, eh, vamos a lavar esta, ay, a lavar la, ay, se me fue la imagen, a lavar esta zona, ¿no es cierto? Les decía todos los compañeros, gracias por la corrección, con la clorexidina, pero con la clorexidina de lavado de manos, con solución salina, lavamos, hacemos un lavado como que el paciente va a llegar al quirófano. Y luego de eso, luego limpiamos, limpiamos y luego el médico hace nuevamente una desinfección utilizando asepsia, antisepsia con yodopovidona o con la misma clorexidina que les decía que es acuosa, y ahí el médico procede a colocar la vía. No sé, se me fue las preguntas, se me fue más. El equipo de curación o el equipo de sutura, una sutura que puede ser un dafilón 3 ceros, una seda, ¿sí? Una sutura, pero no puede ser una sutura absorbible. El parche que necesitamos, el tegader para la fijación. Bueno, eso es entre los, porque ya en la vía central viene todo, ¿no? En caso de contar con realizar la medición del peso, bueno, esa ya les respondí, la del peso. ¿Ya? Hasta ahorita ya no tengo más preguntas. Si es que tienen alguien más una pregunta. Sí, por ahí terminaba de llegar una licenciada. No sé si con eso también ya podemos finalizar. De la sonda nasogástrica, ya. Colocación de la sonda nasogástrica y la comprobación. La sonda nasogástrica, recordemos que se coloca, ¿no es cierto? Primero los materiales, sonda nasogástrica, el lubricante, guantes estériles. En algunos casos inclusive no se utiliza guantes estériles porque como sabemos que va al estómago y cuando nosotros comemos, pues bueno, de todo, ¿no? Cuando en el último de los casos que no tengamos, y el esparadrapo para su fijación, un fonendoscopio, una jeringa de 50 ml con pico y de pronto una semiluna con agua. El médico o nosotros vamos a medir desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hacia el apéndice sifoides. Vamos a hacer la medición y la sonda nasogástrica viene con unas liñitas. Tomamos de referencia la línea que nos dio con esta medición y lubricamos y empezamos a introducir. Primero el paciente con su mentón en hiperextensión, y cuando ya sentimos que hemos tocado, colocamos al paciente la cabeza más rectita y pedimos que cierre la boca y vamos introduciendo. Una vez que llegó a la medición en la que ya anteriormente se la hizo, nos colocamos el fonendoscopio y con la jeringa con unos 30 centímetros de aire, introducimos aire y escuchamos a nivel del apéndice sifoides y usted escucha como un golpe así de un aire. Entonces usted sabe que está en estómago, usted vuelve a extraer ese aire que envió
y está en estómago. Pero si es que usted no está 100% seguro de pronto y piensa que se le fue a la vía aérea, usted tiene una semiluna con líquido, coloca y si empieza a burbujear, quiere decir que se fue a vía aérea. Pero muchas de las veces, inclusive cuando usted ya ingresa a la sonda, ¿qué es lo que pasa? Sale líquido gástrico y eso nos da, es un indicativo exacto, ¿no? Pero también hay que tener muy en cuenta que a veces se confunde con algún tipo de secreción de la tráquea, ¿ya? Eh, el propofol y midazolam. Les decía que esto era para la sedación. El propofol y el midazolam el médico utiliza para la sedación del paciente. Creo que con esas preguntas ya terminamos en este espacio para que ellos resolvieran cualquier duda que tenían. Continuaremos de acuerdo a la programación como le establecimos esta semana. De igual manera, si tienen alguna pregunta que se haya pasado de otros temas, tal vez del día lunes, de este día de hoy, yo creo que con la licenciada sí podemos retomarlo en cuanto nosotros regresemos con la capacitación. Mañana estará con nosotros la licenciada Jenny Kondo, ya con otro tema. Y no sé si el viernes ya estamos igual con la licenciada Jenny también y retornaríamos Sí. el lunes. Sí, así Uh -huh. estaríamos. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a todos por estar aquí presentes. Como siempre, las clases grabadas se las enviamos al grupo de WhatsApp que tenemos. Que tengan muy buena noche. Que tengan buena noche y espero que haya resuelto sus dudas. Muchas gracias, licenciada. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta mañana con temas.